Bienvenidos al podcast de formación en dermofarmacia. Soy Tomás Muret, vocal nacional de dermofarmacia, y con la ayuda de diferentes compañeros repasaremos e iremos aprendiendo sobre el cuidado y la salud de la piel. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que nos estés escuchando. Bienvenidos al podcast de hoy, titulado COVID y piel. Y en esta ocasión nos acompaña la farmacéutica Sandra Pérez, vocal de dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz. Bienvenida al podcast, Sandra. Hola, ¿qué tal? Encantada de participar en este podcast y que me hayáis ofrecido la oportunidad de compartir este ratito con vosotros. Sandra Pérez tiene un currículum tan largo como original. Sin lugar a dudas, tiene un título universitario de experta en dermofarmacia. Nos sorprende que desde 2014 sea farmacéutica comunitaria ni que haya sido vocal de docencia e investigación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, antes de ser vocal de dermofarmacia y vicesecretaria del mismo colegio. Lo que realmente me ha sorprendido es que antes de ser farmacéutica comunitaria ha sido responsable del servicio de farmacia de la Clínica Sisa de Jerez y del Hospital Juan Grande de San Juan de Dios, ya que ella es especialista en farmacia hospitalaria, además de docente investigadora en farmacología. Así que, Sandra, por favor, antes de empezar con el tema de hoy, cuéntame un poco, por favor, ¿qué pasa? ¿Cómo una farmacéutica hospitalaria se convierte en farmacéutica comunitaria experta en dermofarmacia? Bueno, pues la verdad que todo es una trayectoria. He estado mucho tiempo en el ámbito hospitalario, donde pues me movía muy fundamentalmente pues con medicamentos, con la fisiopatología. Y entonces cuando di el salto a la farmacia comunitaria, es verdad que había un campo que lo tenía pues ya un poco olvidado y era el campo de la dermofarmacia, que me gustaba mucho, pero que reconocía mis carencias. Entonces es verdad que me especialicé en este campo, en este tipo de materias, y de alguna forma pues luego pues he ido desarrollándolo y empecé pues a formar parte de la vocalía de dermofarmacia del Colegio de Cádiz. Y bueno, la verdad que muy contenta en esta área y me siento cada vez más cómoda y encantada pues de aprender cada día un poquito. Así que esa es un poquito la explicación. La verdad que intenta llegar un poquito a todo y esta parte digamos que es la que me faltaba por desarrollar. Fantástico. Como podéis ver, pues Sandra tiene una visión total del mundo de la farmacia, desde hospital hasta comunitaria. Vamos a ver, Sandra. Ya ha pasado más de un año del primer confinamiento, allí por mitades del 2020, por mitades de marzo del 2020. Durante los primeros meses de pandemia se habló mucho de reacciones cutáneas en la piel como consecuencia directa del COVID. Pero a medida que fueron pasando los meses, se dejó de hablar de la piel y empezamos a centrarnos en el sistema nervioso, en los problemas articulares, incluso en la fatiga crónica. Me gustaría, Sandra, que nos explicases cuáles son las patologías cutáneas causadas directamente por el COVID. Como tú has dicho, la verdad que ha habido un poquito de transición en todo lo que ha sido el COVID. Llevamos pues más de un año con esta patología que por otro lado es muy nueva, entonces se va aprendiendo día a día en base a la experiencia y en base pues a la propia variabilidad del virus. Al inicio de lo que fue la pandemia, sabemos que la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo y al inicio España e Italia, digamos, fueron los países con una incidencia y una prevalencia más elevada. Entonces, de alguna forma se empezaron a ver más masivamente en nuestro país aquellas patologías relacionadas cutáneas, relacionadas con el COVID, que seguían, pues digamos, un patrón. Entonces, empezaron a comunicarse pues casos de recordemos que lo que más nos llamó la atención al inicio fue esos sabañones que eran como un poquito extemporáneos porque no eran propios del momento en que nos encontrábamos ahí en primavera.
España se convirtió, como he dicho, en uno de los países con una incidencia y éramos como un pequeño laboratorio a nivel mundial, porque todo lo que íbamos comunicando, lo que se comunicaban por las sociedades científicas, tenía mucha trascendencia, puesto que se tenían muchos casos. Entonces, fruto de esto, la Sociedad Española de Dermatología publicó sobre mayo un estudio, salía publicado en actas dermosilográficas, que se denominó COVID-Piel, donde definía o explicaba aquellas patologías que se veían con una mayor incidencia con estos pacientes que eran COVID. Es verdad que posteriormente claro, aumenta el número de pacientes, aumenta el número de patologías y ya pues se ha focalizado menos en el tema dermatológico, pero siguen existiendo estas manifestaciones dermatológicas. Si volvemos un poquito a los patrones que aparecen en este estudio, fundamentalmente pues se hablaba de pseudosabañones, erupciones vesiculares, urticarias, lesiones livedoides o piel purpúrica y exantema maculopapular. El tema tal vez lo más llamativo al inicio fue el tema de las lesiones acroisquémicas o pseudosabañones, que sí, bueno, nos lo imaginamos, pues son estas lesiones de color rojizo, violáceo, fundamentalmente en los dedos, porque es la parte acroisquémica, la parte acral, en dedos donde eran fundamentalmente manos y principalmente pies. Imaginaros que nos vamos a abril del 2020, donde había una temperatura media entre 15 y 20 grados y aparecen fundamentalmente en personas jóvenes pues una serie de lesiones, como he dicho, fundamentalmente en los pies, que son más propias de temperaturas más bajas. O sea, son lesiones que en Madrid, en la Gran Nevada del año 21 de este año, pues hubieran sido pues lógicas, y de hecho hubo mucha patología de eritema perniosis en esta época, pero que claro, en 2020, en mayo, pues eran como menos frecuentes. Estas tuvieron mucha visibilidad, aparecieron mucho a nivel de los medios y fundamentalmente se les denominó dedos COVID, porque eran dedos pues muy característicos en cuanto al momento y en cuanto eran personas que estaban diagnosticadas de COVID. Es verdad que hubo un poquito de controversia porque en algunos estudios, a posteriori, cuando las lesiones aparecían, en Valencia, por ejemplo, en el Hospital de la Fe hubo como una pequeña cohorte que se analizó y se vio que en pacientes con esta patología salían la prueba de la PCR negativa. Pero posteriormente, a medida que se ha conocido la enfermedad, se empezaron a biopsiar en otros pacientes, se empezaron a biopsiar las lesiones y se vieron que se veían partículas virales tanto a nivel de las lesiones como incluso las glándulas salivares, sudoríparas, perdón. Entonces, incluso en microscopía electrónica se veía el virus. Entonces ya sí se vio una relación causa-efecto. Fundamentalmente, como he dicho, aparecían en personas jóvenes, incluso adolescentes, incluso niños, la parte, digamos, final de la enfermedad. La posible causa por la que apareció la PCR negativa en los primeros casos es porque en estos pacientes jóvenes la inmunidad está mucho más amplificada de una forma, se produce como una reacción de hiperinmunidad, se libera el interferón 1 y este favorece la eliminación, digamos, más rápida de lo que es el virus. Recordar que lo que fundamentalmente aparecía eran pues estos eritemas pernios acompañados de dolor, de picor, y que ese inicio tardío, o sea, ya a veces cuando la infección vírica está incluso resuelta, y el tratamiento era corticoides tópicos y, bueno, ya de prescripción médica asociado a antibióticos tópicos. Otra lesión que se vio, bueno, que nosotros no hemos visto, pero que ha sido muy frecuente y sobre todo en las unidades en las UCRIs o en las UCIs, son las lesiones livedoides o piel purpúrica, que, hagamos una idea, son como estos dedos que ya están como muy necrotizados, donde se ve pues una circulación errática. En estos casos también se producían en la zona acral, pero estamos hablando ya de una complicación mayor, porque ya existía una oclusión, una falta de irrigación y una necrosis. Cuando existe necrosis, estamos hablando de que son lesiones que son
irreversibles. Estas lesiones tienen que ver un poco pues, con lo que es el virus. Sabemos que el virus la COVID hay una primera parte, que una primera etapa, que es una etapa viral propiamente dicha, y luego se produce una etapa inflamatoria donde se ha visto que hay una hipercoagulabilidad, con lo que se generan muchos trombos. Estos pacientes que le presentaban estas lesiones livedoides, en muchas ocasiones estaban ya, como hemos dicho, en una fase más avanzada de la fase 2, digamos, de la fase inflamatoria, donde había un incremento en la concentración de fibrinógeno que da lugar a esa fibrina a través de la trombina que se acumulaba ocasionando trombos. Incluso muchas pacientes de estos eran pacientes que luego posteriormente incluso se han hecho biopsias a nivel de autopsia, porque algunos desgraciadamente por el pronóstico de la enfermedad fallecían. Se veía la presencia de esos trombos y muchos también, fundamentalmente durante el proceso pues estaban también anticoagulados. Sabemos que uno de los tratamientos que se ha instaurado en el paciente COVID, donde ya hay una patología más con una neumonía bilateral, es una anticoagulación profiláctica o en tratamiento, porque muchas veces van acompañados de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Y en este caso, pues de una trombosis oclusiva a nivel distal de los dedos. Por otro lado, más lesiones que se observaron fueron pues las lesiones urticariales, que son muy propias de los virus. En estos casos, pues sabemos que las urticarias duran aproximadamente unas 24 horas, que no son tan propias del coronavirus, porque muchas infecciones víricas pues provocan esa urticaria en específica. En este caso, cuando eran asociadas a COVID, pues sí aparecían en adultos de mediana edad, aparecían en un inicio precoz de la enfermedad, que podía ser luego acompañado o no de una clínica respiratoria. En el caso de que ya fueran pacientes con clínica respiratoria, sí que había que intentar pues descartar que esa erupción urticarial no fuera secundaria al tratamiento, ya puesto que en este caso ya eran pacientes que estaban ya ingresados en el hospital. Un cuarto patrón eran lesiones vesiculares. Sabemos que las vesículas pues también son muy, muy típicas de muchas infecciones víricas. Por ejemplo, la varicela, eran lesiones como similares a la varicela, pero sin embargo parecía que esa papulita del centro pues que no aparecían, pero que son un poco no son muy, muy específicas del virus en cuanto a su visualización. En este caso aparecían adultos de mediana edad. También la forma normalmente era precoz en la parte troncal, y aquí pues no había un tratamiento específico, a no ser que hubiera picor, donde había algún antihistamínico oral, pero lo que era pues es ver un poco cómo iba evolucionando el paciente, y en función de eso se instalaba tratamiento. Otra lesión que se producía asociada y que apareció en este estudio del COVID-19, de COVID-piel, perdón, son los exantemas macopapulares. Macopapulares es una parte de mácula que, como sabemos, son manchitas, es una piel descolorida, y luego una serie de pápulas, donde ya existe una protuberancia, una lesión que digamos, está más elevada que la superficie. Tampoco eran purulentas, y sí es verdad que formaban como unas superficies eritomatosas, de forma que la piel adquiría un color rojizo. La mayoría de las lesiones pues eran lesiones pues autolimitadas en base a la enfermedad. Hemos dicho que algunos pacientes evidentemente eran pacientes más graves, con lo que realmente pues la evolución de la enfermedad estaba relacionada con la gravedad de los síntomas. Se ha visto, sin embargo, que, por ejemplo, cuando estamos hablando de los COVID, que la sintomatología dura más tiempo, sí ha habido algunos eritemas pernios, los pseudosabañones o las reacciones que hemos comentado al principio, que han permanecido hasta 5 meses, donde han ido evolucionando a mejor, a peor. No ha sido una evolución constante a mejor, sino que ha habido empeoramientos. Todavía estamos en un periodo de conocimiento de la enfermedad y no sabemos muy bien pues cuál va a ser la evolución, y cuando haya más datos pues habrá más publicaciones al respecto. Y bueno, esto de alguna forma están relacionados pues con esa lesión ya un poquito alterada, esa de la coagulación, y que afecta durante más tiempo. Y bueno, ya hablamos de COVID largo.
Me ha parecido muy interesante el repaso que has hecho de las patologías cutáneas más comunes causadas por el COVID. Pero hay un tema que no has comentado y nos han preguntado mucho en la farmacia comunitaria, que es el tema de la caída de pelo, ¿no? No sé si tiene una relación directa o no, pero hay un alto porcentaje de personas que ha pasado el COVID que se quejan de esa pérdida de pelo. Por favor, cuéntanos un poco a qué es debido y si qué tratamiento hay, si se va a poder recuperar, si es una alopecia ya, digamos, persistente. A ver, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? Sí, la verdad que una de las cosas que más ha preocupado, Tomás, es lo de la pérdida de pelo y además aparecieron al principio publicaciones que hablaban de que los hombres pues que eran como ya de entrada pues con menos densidad capilar, pues que tenían como más riesgo de complicarse, ¿no? Y eso que creó pues algunos compañeros, bueno, pues si yo soy calvito, entonces ¿qué pasa? Hombre, calvito ya. Bueno, pues en fin, lo que se ha visto es verdad que hay pacientes que ha habido una caída temporal de pelo, es lo que se denomina efluvio telógeno. Aparece en el 25% de los casos de COVID, post-COVID. Fundamentalmente es debido a que el cabello tiene varias fases, ¿vale? La fase anágena, la fase catágena y telógena. Entonces ha habido como un acortamiento de las fases. La fase catágena ha pasado a una fase telógena, que es cuando propiamente se cae el pelo. La fase telógena pues dura unos 3 o 4 meses y entonces estos pacientes, debido también a todo lo que han sufrido, el estrés, la inflamación, pues han presentado 2 o 3 meses posteriormente al propio COVID una caída aguda de cabello. Entonces, digamos que la causa es multicausal, o sea, en parte son los efectos, los factores inmunológicos que han tenido lugar durante la propia enfermedad y también los factores emocionales y el estrés asociado a ese COVID que sobre todo pues ha ocasionado pues mucha inquietud en muchos pacientes y que posteriormente pues ha causado esa pérdida aguda de cabello. Decirles que es una caída reversible, estamos hablando de un efluvio telógeno, una caída aguda, no son caídas que tengan que ver con causa hormonal ni con otro tipo de enfermedades que suele durar pues eso de 3 a 6 meses y que bueno, se les aconseja una serie de rutinas pues como el lavado frecuente de cabello con un champú suave, un champú anticaída, que no tengan miedo a lavarse el cabello de forma frecuente. A veces los pacientes con esta caída aguda tienen tendencia a evitar los lavados frecuentes porque parece que se les cae más el cabello. Sin embargo, si retiran y van retrasando lo que es la higiene capilar, cuando hagan esa, pues habrá como una mayor cantidad de cabello, con lo que le puede provocar más disconfort y más estrés, ¿no? O sea, una higiene regular del cabello se puede acompañar de complementos alimenticios, vitamínicos, con cistina, con vitaminas del grupo B, con cobre, selenio, con hierro. Y ya en el caso de que haya una caída pues más masiva, pues incluso con minoxidilo al 2% en el caso de las mujeres o del 5% en el caso de los hombres por vía tópica. Sobre todo dar un mensaje tranquilizador al hombre o a la mujer que presenten esta pérdida de cabello y recordarles pues que lo recuperarán sin ningún tipo de problema. Sandra, nos has dejado más tranquilos. Ahora que sabemos que los pacientes que sufran estas pérdidas de cabello lo van a recuperar y qué tratamientos pues les podemos recomendar desde la farmacia comunitaria. Ahora, aunque no es piel y es mucosa, me gustaría conocer tu opinión sobre un fenómeno que no hemos visto tanto en la oficina de farmacia, pero que está apareciendo, sobre todo más, creo que ligado a la vertiente británica del virus, que es el llamado lengua COVID. Sí, la verdad que como hemos dicho al principio, pues cada día conocemos un poquito más y como este virus pues tiene la mala costumbre de cambiar de vez en cuando, ¿no? Pues están apareciendo estas variantes que de alguna forma nos tienen un poquito en jaque porque, claro, se habla mucho de ellas, de si aumenta la transmisibilidad, se puede aumentar la gravedad. Entonces, algunas además presentan como algunas particularidades en cuanto a la mayor incidencia de determinados efectos, ¿no? Uno de ellos
es la lengua COVID, que si bien existió en la variante inicial, que fue la predominante durante el año 2020, a medida que pasan los meses, en el 2021 parece que la británica y ya en muchas comunidades autónomas pues es la mayoritaria y presenta hay algunos signos que son como más frecuentes. Y uno de ellos es lo que se denomina lengua COVID. La lengua COVID pues son trastornos que se producen a nivel de la lengua, que puede ser desde glositis. Glositis es cuando la lengua está inflamada. Puede aparecer una glositis con unas indentaciones laterales que nos recuerdan a esas lenguas geográficas que ya vemos de forma más habitual en la farmacia, pero que ahora, cuando venga un paciente con este tipo de lesiones, pues tenemos que hacer como un pequeño cuestionario, de forma que si lo consideramos que puede ser paciente COVID, pues ya diferirlo al médico. Igual que estas glositis pues aparecen de papilaciones de la lengua, aparecen como manchitas, como parches. Pensar que cuando uno de los síntomas más característicos de la COVID son la disgeusia, que es esa alteración del sabor, o incluso la geusia, una ausencia total de sabor. Esto está relacionado porque en la lengua existen muchos receptores AC2, que sabéis, los ECA2, que sabéis que son los receptores que los enzimas convertidores de angiotensina 2, que son, digamos, la cerradura a la que se une la llave, que sería la proteína S de la espícula del coronavirus. Entonces, de alguna forma, el virus se ancla mucho en la mucosa oral. Entonces, normalmente estas lesiones son también reversibles y a medida que el paciente va recuperando ese gusto, esa augesia se va superando, pues las lesiones van desapareciendo. En algunos casos también hay, bueno, pues aftas, mucositis, en fin, lesiones que son, esas sí son menos llamativas en cuanto a la visualización in situ de la boca. Si nos preguntan por un tratamiento, que nos lo pueden preguntar en la oficina de farmacia, realmente decirles que es una cosa autolimitada, que en principio tiene que desaparecer. Si existe mucho disconfort, pues sí se les puede recomendar algún colutorio que tenga, por ejemplo, ácido hialurónico, algún colutorio con un antiséptico suave, pero en principio va a ser autolimitado y facilitar pues la cicatrización de la zona y decirles pues que eso se va a curar solo y en un momento dado pues derivarlo al médico, por supuesto, en el caso de que sospechemos de que puede ser un COVID, para que se inicien las medidas de aislamiento adecuadas. Muy bien, muchísimas gracias por aclararnos esto. Mira, últimamente estamos oyendo hablar de muchísimos términos asociados al COVID, ¿no? Creo que desde que empezó la pandemia en el 2020 hemos aumentado mucho nuestro vocabulario alrededor de este virus, ¿no? Pero hay un término que me llama mucho la atención y que te he oído comentar antes, que es el término COVID largo, o también lo he oído decir como COVID persistente. Explícanos, Sandra, por favor, qué es y en qué puede afectar a la piel. Sí, la verdad que como tú dices, Tomás, la verdad que este año, vamos, yo creo que desde la carrera, no sé tú, no había aprendido tanto, ¿no? Ni había estudiado tanto, ni había incorporado tantas cosas a mi vocabulario y a lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo, porque la verdad que ha sido un año muy intenso a todos los niveles, ¿no? Y uno de ellos, efectivamente, es los nuevos términos que hemos incorporado y las nuevas cosas, protocolos que hemos ido desarrollando a lo largo del año. Y si no, que os lo digan a vosotros, ¿no? A la vocalidad de Dermo. Pues mira, lo de COVID largo persistente no es más que pues que el paciente, digamos, tiene la fase aguda del COVID y hay una serie de síntomas que van permaneciendo a lo largo del tiempo. Son pacientes que ya, digamos, que lo normal es que los síntomas desaparezcan a las 2 semanas post-infección, pero hay pacientes que 4 semanas después de la infección siguen teniendo síntomas. Esto se le llama lo que es el COVID largo persistente. Está teniendo una incidencia relativamente alta. De hecho, en las unidades de los hospitales de referencia ya hay unidades COVID, que no es para el paciente de COVID agudo, sino fundamentalmente es para el paciente de COVID largo persistente, porque hay una serie de síntomas que se repiten en muchos de ellos. Incluso hay pacientes que después de la enfermedad se han quedado secuelas inflamatorias, se ha visto que esa liberación de mediadores inflamatorios puede dar lugar puede haber dado lugar
a que una serie de enfermedades inflamatorias a las que tenía igual pues alguna tendencia al paciente de forma innata de enfermedades autoinmunes, pues se haya debutado después del COVID. Independientemente de eso, parece que en lo que es la piel, pues aparecen reacciones urticariales que permanecen en el tiempo, lo que hemos comentado del efluvio telógeno también, y lo de las necrosis de los dedos, que es un tema vascular que hemos comentado antes, que puede ir desde cicatrices hasta ese daño irreversible. La verdad que este COVID persistente nos va a dejar vamos a tener que estar muy encima de los pacientes que han tenido COVID, que vengan a nuestra oficina de farmacia y mediante una serie de cuestionarios pues ver un poquito cómo les podemos ayudar y cómo podemos de alguna forma orientarlos de cuáles son los pasos a seguir. Una cosa que también me ha llamado la atención es que muchos de estos pacientes, en cuanto hay casos de pacientes en los que cuando se le administra la vacuna parece que hay una mejora en los síntomas. Aquí realmente la causa de esto pues se desconoce. En algunos casos pues probablemente haya una somatización de la enfermedad y otros pues realmente el mecanismo es desconocido. Pero bueno, todavía en esto creo que nos queda un largo camino y muchas cosas por ir conociendo. Muchas gracias, Sandra. Creo que hemos repasado cuáles son las patologías cutáneas causadas directamente por la COVID. Incluso hemos hablado de la caída del pelo, la lengua COVID, este COVID largo o persistente. Pero estarás de acuerdo conmigo que esta pandemia, digamos, nos ha obligado a utilizar diferentes sistemas de protección individual, los famosos EPIs, y que a raíz de la utilización ha surgido una patología cutánea asociada directamente a los equipos de protección. Empecemos por la mascarilla, ¿no? Que es la estrella, ¿no? En que hemos tenido, vamos todos con mascarilla, seguimos yendo después de un año largo y ha aparecido el masné, ¿no? Y el masné estos granos, estos problemas que nos produce alrededor de la cara la mascarilla, ¿solo produce acné o hay más patologías que pueden surgir alrededor del uso de la mascarilla? ¿Qué nos puedes contar alrededor de las patologías asociadas al uso de la mascarilla? Bueno, como tú has dicho, la verdad que hay varias, o sea, no solo está el masné, después del acné hay algo más, ¿no? Pasa que es verdad que el masné, por el tipo de personas a la que afecta, que fundamentalmente somos mujeres, pues muchas ya metidas en la cuarta década, que nos preocupa mucho nuestra piel, nuestro aspecto, pues realmente es el que tal vez nos ha inquietado más y es el que más publicaciones en revistas, en redes sociales, pero porque el target tal vez sea pues mucho público femenino que le preocupa mucho su aspecto y que acude mucho a la oficina de farmacia. Pero aparte del masné, como tú bien has dicho, pues han aparecido lesiones eczemas seborroicos, rosáceas, dermatitis, realmente el uso de la mascarilla de forma masiva ha hecho que algunas enfermedades pues de la piel hayan empeorado, que ya existían antes, o bien que otras pues que hayan debutado. La verdad que la mascarilla es muy llamativo. Yo creo que si miramos año atrás miramos del 2020 a este año, y uno se da un paseo por la ciudad, la verdad que la sociedad ha hecho ahí un esfuerzo, porque realmente esto 2 años atrás nos parecería impensable, ¿no? Ir todo el mundo con mascarilla, los niños, adultos, al aire libre. Entonces, realmente hemos incorporado ahí un nuevo elemento en nuestra rutina que evidentemente pues ha ocasionado pues algunos cambios a nivel de nuestra piel. Cuando llevamos una mascarilla, pues lo que es la humedad, la temperatura por debajo de la mascarilla, la transpiración, el hecho del propio roce, la fricción, todo eso hace que aparezca una serie de afecciones cutáneas secundarias al uso propio de la mascarilla. Entonces, la mascarilla, pues las bacterias que ocasionan que están incrementadas en pacientes con acné, Cutibacterium acnes, por ejemplo, los eczemas que están relacionados con hongos, la rosácea, con algún tipo de ácaros,
pues realmente estos microorganismos pues han encontrado pues un ecosistema ideal para desarrollarse y para de alguna forma dar pie a que aparezcan este tipo de enfermedades. Si nos centramos en el masné, concretamente, que es la que primero voy a explicar, porque digamos que es la que ha tenido más prensa, ¿no? Y de la que nos han preguntado un poquito más, pues de alguna forma es debido a ese cambio en la microbiota propia de la piel, ¿no? Se produce lo que se denomina una disbiosis, es decir, si nosotros tenemos un equilibrio con una serie de bacterias que son saprófitas, que de alguna forma están pues allí, digamos que imagínate, hay un 25 de esta colonia, un 10 de esta, y tenemos el equilibrio, pues a veces la modificación de lo que son las condiciones ambientales que se producen por debajo de la mascarilla hacen que una determinada especie pues incremente su número de colonias y se desarrolle una enfermedad. Entonces, en el masné se ha visto, como he dicho, que se incrementa las colonias, la especie Corynebacterium acnes, que es una especie que está en todas las pieles, solo que se ha visto que las personas con acné pues tienen mayor número de concentración de estas bacterias. Entonces aparece pues eso, o un empeoramiento de las lesiones previamente o una nueva aparición in situ del masné. El masné, cuando hablamos de masné nos referimos fundamentalmente a un acné que es mecánico, es decir, un acné de alguna forma que está provocado por ese rozamiento de la mascarilla con determinadas zonas de la piel. El masné propiamente dicho es un acné que aparece pues en una mujer, como he comentado, pues un poquito más, fundamentalmente en mujeres porque aparece más que en hombres, pero en ambos sexos, pero más en mujeres. En una mujer que ya está, una mujer adulta, en la tercera, cuarta década, incluso quinta, vamos a esto, aparecen pues esos comedones, unas pápulas o pústulas, y sobre todo por la zona pues del mentón, de la barbilla, y duran unos de 10 a 14 días. En algunas ocasiones pues esas pápulas pues pueden cambiar de color, pasando un color rosáceo, luego marrón y luego desaparecen. Independientemente que llevemos la mascarilla, recordar que es muy importante que nos pongamos protección solar, porque la mascarilla no tiene una filtración 100% de los rayos, de la radiación ultravioleta, con lo que puede provocar una hiperpigmentación por una lesión postinflamatoria y recordar que aparte del tratamiento tópico indicado, pues que vayan con su protección solar. Como hemos dicho, este masné fundamentalmente nos referimos a este acné mecánico, pero también es verdad que puede haber un empeoramiento del acné pues, de los adolescentes, de los jóvenes, del adulto joven, que es ese acné asociado ya más a causas endocrinas, donde hay mayor secreción sebácea. Y en este caso, más que por el rozamiento, sería pues por la alteración de la propia microbiota cutánea. En cuanto al tratamiento, pues recordar que los tratamientos clásicos para higiene del rostro con los signos de pH ácido, un poquito más ácido porque parece que el Corynebacterium acnes crece más en pHs alcalinos, que la textura pues sea la textura que le guste al paciente. Siempre los productos buenos son más buenos si se los ponen. Quiero decir que tú puedes tener un producto fantástico, pero si no te gusta la textura y no te lo pones, pues de nada. Aconsejar la limpieza por la mañana y por la noche, se puede ser doble por la noche. Recordar que la limpieza doble es iniciar con un limpiador más liposoluble para retirar los restos, pues por ejemplo, de maquillaje o en un momento dado de protector solar que sea water resistant. Y la segunda fase pues sería con un limpiador pues más hidrosoluble. También pues como tratamiento pueden ser tratamientos con fármacos como el peróxido de benzoilo de concentraciones de 2,5 a 10% en base a lo que es la tolerancia, ácido acelaico, utilizar cremas pues que tengan cremas ligeras, cremigeles con ingredientes seborreguladores como niacinamida. Bueno, y en fin, cuando haya pues lesiones más graves, derivar al médico. Recordar que existen en Portal Pharma, en la Vocalía,
de dermo existe una serie de protocolos donde uno de ellos es el del acné, por si tenéis alguna duda, así como muchas cosas que voy a comentar, ¿vale? Por si lo queréis ver pues con más detalle los tratamientos, incluso los webinars para ver los, ya digamos, pues lo que es la patología pues ya más desarrollada. Como antes le he comentado a Tomás, no solo de más vive el hombre, como me preguntó antes Tomás, pues han aparecido otras patologías. Una de ellas pues es la rosácea o la cuperosis, que como recordaremos pues son como esas fundamentales. Hay 4 tipos, la que más nos llama la atención o la que más nos preguntan son la eritemo-telangiectásica, que son esas venitas que se ven fundamentalmente en las mejillas. Bueno, he dicho que hay 4 tipos, aparte de esta, pues la papulopustulosa, que donde aparecen pues esa vasodilatación, pero también acompañada de pápulas y pústulas. A veces nos recuerda un poco al acné, la ocular y el rinofima. Estas 3 últimas ya requieren una derivación al médico, puesto que son los casos que son más graves y que ya pues van con un tratamiento oral fundamentalmente y ya de prescripción médica. Si nos centramos en la eritemo-telangiectásica, que es la que nos han comentado más o la que más inquietud ha ocasionado entre los pacientes que acuden a la farmacia, pues como pasó con el acné, también se debe a que existe pues un incremento de unos patógenos, de unos ácaros que son el Demodex follicularum. En este caso, estos ácaros están presentes en todas las pieles, solo que en las personas con rosácea pues tienen una concentración mayor. En el caso de la rosácea, que es una enfermedad inflamatoria de curso crónico, aunque pueden aparecer pues como etapas donde sean más claras las lesiones que otras, se postula que puede haber una disbiosis, una alteración de la microbiota, tanto a nivel cutáneo como a nivel gastrointestinal. De hecho, cuando una de las causas probables de la rosácea es que debido a esa alteración del equilibrio de la microbiota gastrointestinal se produce una disbiosis, la pared intestinal pierde grosor, con lo que es más fácil lo que es la translocación bacteriana, el paso de la bacteria del lumen intestinal al torrente sanguíneo, y eso ocasiona una reacción inflamatoria en cascada que puede dar lugar pues a la liberación de diversos intermediarios inflamatorios, como puede ser la interleuquina 8 o el factor de necrosis tumoral alfa, que pueden provocar lo que es la angiogénesis y es la generación de nuevos vasos que parecen la causa de lo que es las telangiectasias que se presentan en la rosácea. En cuanto al tratamiento, pues las recomendaciones fundamentales, os recuerdo que hubo un webinar este año sobre lo que es la rosácea cuperosis y que hay un protocolo también publicado en Portal Pharma, en nuestra vocalía. Las recomendaciones generales pues son la higiene del rostro con limpieza suave 2 veces al día, utilizar pues por ejemplo aguas termales que de alguna forma pues tras las limpiezas den una sensación de frescor y que ayuden un poquito a calmar un poco esa piel. El tratamiento con farmacológico con indicación farmacéutica es el ácido acelaico al 20%, sobre todo para cuando hay una alteración pues más grave de esa piel. En un momento dado la derivación al médico. Y en cuanto a la hidratación, que es muy importante en la rosácea, normalmente pues si tienen ingredientes calmantes, vasoprotectores, antiinflamatorios, antioxidantes, pues muchísimo mejor. En algunos casos también les indicaremos el uso de maquillajes correctores, puesto que existe una estigmatización de la persona que le da un poquito de pues esas venitas les puede provocar un poco de complejo. Pues recordemos que los maquillajes pues que son los colores verdes, los beige y la protección solar, que es muy importante en los pacientes con rosácea, ¿vale? Y que sea una protección solar, como suelen ser pieles muy sensibles,
con filtros físicos o bien con filtros químicos que sean muy tolerados, evitar los perfumes y también pues aconsejarles que evidentemente no tomen el sol en las horas centrales del día. Muy bien, como nos ha recordado Sandra un par de veces, pues yo también lo hago. Tenemos los protocolos que ha hecho el grupo de trabajo de la vocalidad de Dermofarmacia, pues sobre diferentes patologías y están en Portal Pharma, os los podéis descargar y los podéis utilizar y hay muchísimas recomendaciones tanto de acné y como rosácea como otras patologías, ¿no? Pero una cosa, Sandra, además de la rosácea y el acné, en la farmacia comunitaria nos hemos encontrado con pacientes con dermatitis periorales, hierbas labiales. ¿Esto se ha visto aumentado por el uso de la mascarilla? ¿En qué consiste y qué tratamiento les podemos recomendar? Pues sí, la verdad que otra de las cosas que aparte de que nos hemos encontrado es aparte de las lesiones que hemos comentado antes, pues son unas dermatitis a nivel alrededor, sobre todo en la parte posperioral y el incremento de los herpes. Como he comentado antes, la mascarilla de alguna forma pues cambia todo lo que es las condiciones ambientales que nos cubren, digamos, tanto la parte de la nariz como la parte de la boca y aparte de la situación de estrés que tenemos actualmente y de inseguridad y que de alguna forma pues también hacen que determinadas enfermedades pues se provoque una inmunosupresión y aparezca. En el caso de la dermatitis perioral, la causa es desconocida, pero es verdad que el uso de mascarillas con el incremento de humedad en la zona perioral, pues fundamentalmente provoca que determinados pacientes, sin saber la causa, pues que tengan una cierta predisposición, pues estas lesiones aparezcan. También están asociadas en algunos casos a pacientes que han sido tratados por otra patología con corticoides tópicos y esto ha ocasionado esta aparición de estas lesiones periorales, incluso en personas, fíjate, que son tratadas con corticoides inhalados. O sea que ese corticoide y esa inmunosupresión da lugar a esta aparición de esta dermatitis. Normalmente pues son como pequeñas pápulas, como manchitas o pústulas y que pueden pues dar lugar también a unas reacciones inflamatorias como escamitas alrededor de lo que es la boca, que a veces pues también van acompañadas de un poquito de molestia, de escozor. También hay algunos productos en mujeres pues que toman anticonceptivos orales, determinados cosméticos, determinados protectores solares y cambios hormonales, porque a veces dentro del ciclo pues menstrual pues hay momentos en que aparecen más dermatitis periorales. Pero digamos que todas estas multicausas, sin saber una causa concreta, probablemente es multicausal, ¿no? Se tienen pues que unir varios factores, pero unidos a la humedad de la mascarilla han hecho que estas lesiones aparezcan con mayor frecuencia. No son reacciones por COVID, sino digamos que son de COVID, asociadas a lo que hemos comentado de los equipos de protección. Si tuviéramos que recomendarles pues un tratamiento, pues fundamentalmente pues eso, un Signet, una limpieza suave, intentar decirles pues que no se froten las lesiones y que pues lo sequen con toquecitos, ¿no? Y si hay hidratación, no recomendarles nunca corticoides y ya pues si hay que derivar al médico porque las reacciones pues normalmente son autolimitadas, pero si no se alargan en el tiempo y van empeorando, pues ya derivar al médico. Normalmente el tratamiento que suelen prescribir pues son metronidazol tópico, tetracyclinas orales o pues incluso inhibidores de la calcineurina. Lo que más me he preguntado también, creo que era el tema del herpes. Si hacemos un poquito de repaso de lo que es la etiopatogenia del herpes, pues sabemos que los herpes labiales están causados por el herpes simple, del virus simplex tipo 1. Normalmente la primoinfección se produce en la infancia, cuando somos pequeñitos, y de alguna forma sabemos que esos herpes pues quedan acantonados ahí en nuestras células nerviosas
y que en un momento dado, pues alguna situación externa pues hace que se produzca, pues digamos, esa latencia pase a fase activa. Y qué mejor momento de síntoma o sea, de causa como la que estamos viendo actualmente de, no te digo confinamiento, de semi-confinamiento, de ansiedad que va asociada pues a una disminución de defensas, de ese microclima de la mascarilla, pues para que aparezcan esas lesiones herpéticas que se han visto muy incrementadas en el último año. Si hacemos un poquito de repaso, pues recordar que son transmisibles, que hay que recomendar que no se compartan vasos, cubiertos, que es autolimitado, que normalmente pues el paciente se va en un periodo de X días, pues se va a curar, pero bueno, como recomendaciones, pues durante la fase aguda, pues recordarles que no se tienen que rascar, que pueden utilizar cremas de aciclovir, que aunque tienen una efectividad pues un poco limitada, pero puede acelerar un poquito el proceso de curación, que también tenemos apósitos hidrocoloides o apósitos líquidos para ayudar un poco a la cicatrización, y en el momento que haya pues ya unas manifestaciones pues más, que sea más extendido, que veamos que el paciente tiene mucho dolor, que hay como incluso una tendencia hacia el nervio, por ejemplo, el trigémino, ¿no? Que vaya abarcando áreas mayores, pues derivar al médico, pues se tiene que empezar con antivirales vía oral, como el valaciclovir, por ejemplo, el aciclovir. Y muy importante también en pacientes que tengan mucha tendencia a tener estos virus, tanto profilácticamente, factores de protección alto para la zona labial, profiláctico, bien pues durante el tratamiento. Recordar que el sol también es una de las causas de la aparición de estos virus, y ahora que, bueno, pues coincidiendo con las temporadas estivales, pues que estos pacientes que son como que tienen más tendencia a la aparición de los herpes, pues recomendarle que se protejan la zona de la mucosa bucal, de los labios. Muy bien. Sandra, hemos hablado de acné, de rosácea, de dermatitis periorales e incluso de herpes con estas recomendaciones que ahora nos acabas de dar. Pero también hemos visto un aumento de otras patologías como la dermatitis seborreica o incluso la dermatitis atópica, especialmente en los niños. ¿Y qué relación tienen estas patologías con el uso de la mascarilla? Pues volvemos a lo mismo, porque la verdad que es que yo creo que la mascarilla ha hecho que todo lo que se podría desarrollar que fuera bicho, entre comillas, bueno, pues que haya de alguna forma que se haya incrementado, ¿no? La dermatitis seborreica en el rostro, que son esas escamaciones grasas de color blanquecino, amarillento, que las tocamos y son un poco grasientas. Que son también pues una enfermedad inflamatoria, crónica, recurrente, que desaparece en el tiempo, y que en este caso pues está producida por unos hongos, concretamente por la malacesia y los metabolitos de esos hongos, es decir, los productos de desecho de su metabolismo, nos provocan una irritación en la piel y una inflamación, y da lugar pues estas lesiones inflamatorias, estas escamaciones que son grasas. Los factores, aquí sí aunque la etiología es desconocida como las demás, como la mayoría de afecciones cutáneas, la etiología es desconocida, pero sí hay una serie de factores que pueden desencadenar pues ese desarrollo de la enfermedad. En este caso pueden ser factores ambientales, que como hemos dicho, pues incrementamos la humedad, y siempre que hay humedad lo que pueden aparecer pues son hongos, y en este caso pues se incrementan el número de malasecias, factores hormonales, factores genéticos y muy importante los factores emocionales como el estrés. Y hemos visto que si algo hemos tenido y seguimos teniendo por la incertidumbre del momento es estrés. También pueden estar asociados a la dieta. También es verdad que este último año, ahora ya estamos en una etapa distinta, ¿no? Pero sobre todo el año 2020, ha habido una etapa donde ha habido una alimentación un poco más desequilibrada. Por un lado, ese confinamiento estricto que daba lugar a que la gente, pues, ya que estaba encerrada, pues de alguna forma anchas Castilla, ¿no? Porque
incluso la relativización de las cosas, ¿no? Pues si de todas formas me voy a poner enfermo, pues me voy a comer y beber, pues bueno, en fin, que ha habido una etapa de alimentación más desequilibrada, con estrés y con los demás factores y en este caso el uso de la mascarilla, pues que han incrementado la aparición de estas lesiones. Recomendaciones, pues la higiene suave como siempre, con un pH ligeramente ácido, porque se ve que en pieles que tienen un mayor seborrea, que da lugar, que tiene un pH pues más alcalino, pues se incrementa el número de estos hongos. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento farmacológico, indicación farmacéutica, pues sulfuro de selenio, peritoneo de zinc, peroxibenzol, incluso alguna cortisona de muy baja concentración. Y en cuanto a los cosméticos, pues fundamentalmente pues que sean reguladores de la piel, que no tengan alcohol, porque si no nos van a picar mucho con esas lesiones, que sean pues con bajo contenido en grasa y bueno, algunos ingredientes pues como la acrylamida, el succinato de litio. De todas formas, como he comentado antes, está el protocolo colgado en la página web de Portal Pharma para que lo veáis ya con más detenimiento. No voy a meterme mucho en los tratamientos ni en las indicaciones. Y otra cosa que ha comentado Tomás y que también hemos visto, otra patología es, sobre todo en niños, pues las dermatitis atópicas. Pero bueno, si mezclamos humedad, roce, sudor y estrés, pensar que si algo, sobre todo los que somos padres, ¿no?, nos ha costado un poquito este año es ver cómo nuestros hijos pues van con esas mascarillas, tienen esas clases pues tan perimetradas, ¿no?, con esa separación con los compañeros, los patios, en fin, las actividades al aire libre, no ha habido excursiones. Ha sido un año que la verdad que los niños, si algo tienen, es que tienen mucha capacidad de resiliencia, ¿no? Ellos se adaptan con mucha más facilidad que los adultos a las nuevas condiciones. Pero los niños también han sufrido un cambio muy importante en su interacción social y en su día a día. Y eso, pues, les ha originado, pues, en fin, también, ¿no?, algunos momentos, pues, de un poquito de ansiedad. Si a eso también le sumamos pues que esa mascarilla pues tiene más humedad, que además pues la transpiración está más limitada, pues da lugar a que esos niños que ya tienen una tendencia a tener una dermatitis atópica, pues de alguna forma hayan tenido los cuadros pues más graves, más mantenidos en el tiempo y que incluso algunos niños pues hayan debutado con esta dermatitis, que se caracteriza mucho pues por el picor. Recordemos que la dermatitis atópica no es más que una disfunción de la barrera cutánea y pues que en este caso pues por ese esposoma y por esas mascarillas pues se ha visto todavía más deteriorada. Recuerda pues que las dermatitis aparecen fundamentalmente en las lesiones, en el mentón, en las mejillas. También ha habido en el puente nasal debido a por ejemplo, las mascarillas estas, bueno, las protecciones FP2, que algunas presentan como una pieza metálica y entonces en esta zona pues también se han ocasionado como dermatitis, incluso en la zona de la parte de atrás de las orejas por el uso de las gomitas y también pues personas que tienen tendencia a tener dermatitis. Es verdad que las mascarillas FP2 son más oclusivas, también son las que más protegen. Entonces ha habido una recomendación que para mí es lógica porque yo realmente con niños que ya son más mayores me siento más tranquila cuando ha habido estas incidencias de 1000 y pico pacientes, o sea, de incidencias acumuladas altas, de que fueran con una mascarilla que fuera más protectora, pero es verdad que también da lugar a que estas lesiones pues puedan ser más aparentes, ¿no? Aquí es valorar el beneficio-riesgo. Con las mascarillas higiénicas de tela es verdad que hay menos oclusión y hay más transpiración, tal vez. La protección es menor, pues ya es un poco valorar con el médico, valorar los padres qué tipo de mascarilla es la más adecuada para este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento, bueno, pues la higiene, como hemos dicho, en el caso de que no sea una dermatitis solo, o sea, aquí estamos hablando de dermatitis de la cara, ¿no? Pues secundarias a las mascarillas, pero también puede haber empeorado por los diferentes motivos que he comentado antes, todo lo que es la dermatitis a nivel del cuerpo
En cualquier caso, las recomendaciones generales es que mejor un baño que una ducha, que el secado sea sin fricción, suave. El tratamiento pues del brote es diferente a la parte, digamos, que es entre brotes, ¿no? Normalmente cuando no estamos en brote, pues la hidratación, y cuando ya estamos en brote, pues ya normalmente se deriva al médico, donde ya pues igual introduce algunos corticoides. También decir como una recomendación así a nivel del uso de mascarillas, que en algunos casos pues hay bibliografía que habla de que se pongan pues protecciones, pues protectores solares físicos, que sabemos que son pues que crean como esa especie de barrera para evitar pues de alguna forma que tengan como una oclusión y esa pérdida de agua. También cuando existe esas alteraciones por fricción, utilizar vaselina, pues que de alguna forma parece que ayudan un poquito a que las lesiones no sean tan agudas. Y también pues recordar a los pacientes con la dermatitis que es muy importante la protección solar de amplio espectro, el uso de filtros en niños normalmente para que tienen esta patología pues recomiendan filtros minerales y filtros que sean de amplio espectro y que la mascarilla no protege al 100% de la radiación solar, es decir, que aparte de ese tratamiento que se pongan su protección solar incluso con la mascarilla. Haciendo un breve resumen de lo que nos acaba de contar Sandra, podemos decir que la mascarilla nos ha producido nuevas, digamos, patologías o nos ha aumentado algunas que ya teníamos. Por ejemplo, nos ha aparecido el más acné, más herpes, más lesiones peribucales, incluso diferentes dermatitis. ¿Y qué nos ha hecho también? Nos ha hecho que nos aumentase la rosácea, la dermatitis seborreica, la dermatitis atópica. Así que seguid las recomendaciones que os ha dado Sandra para mejorar todo este tipo de patologías. Pero ahora vamos a pasar al otro elemento estrella de esta pandemia. La verdad es que lo estamos utilizando menos ahora que durante el año 2020, pero que se sigue utilizando muchísimo, que son los geles y las soluciones hidroalcohólicas. Desde que empezamos la pandemia, nos hemos vuelto locos lavándonos las manos. Nos lavamos las manos de forma compulsiva todo el día y usamos muchísimos geles y soluciones hidroalcohólicas, sobre todo cuando entramos en establecimientos, cuando vamos a sitios públicos. Siempre hay pues esa botellita de gel o ese dosificador. Esto nos ha llevado a un aumento de las dermatitis de contacto durante este año. Por lo tanto, Sandra, ¿qué nos puedes contar sobre esto? ¿Qué nos puedes explicar sobre este tipo de dermatitis de contacto que hemos visto sobre todo en las manos y qué podemos hacer para evitarlas o incluso para tratarlas? Pues verdad que este año hemos sido, como tú dices, un poco obsesivos con el tema de la higiene, pero de alguna forma es lo que se ha comunicado desde las autoridades sanitarias, ¿no? Lo que es la higiene de manos y el aislamiento a nivel respiratorio. Y al inicio de la pandemia pues fuimos todavía mucho más incisivos en eso porque como no sabíamos mucho cómo era la diseminación del virus, pues parecía que por superficies y tal, pues que había mucha probabilidad de infectarse. Es verdad que eso se ha ido de alguna forma regulando y bueno, pues ya no son tan rigurosos, pero bueno, seguimos evidentemente con el tema de la desinfección de las manos como una de las principales herramientas para evitar la transmisión. Y eso da lugar pues que tanta higiene, pues que aparecieran muchas dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto fundamentalmente irritativas, es decir, producidas por la inflamación por repetida de tantos irritantes, ¿no? Lavarme las manos, al principio desinfección de manos con lejía sin diluir, con alcohol, el uso indiscriminado de soluciones hidroalcohólicas y además sin ir acompañado de una correcta hidratación, es decir, metemos ahí sustancias muy astringentes y no hidratamos lo suficiente pues para que esa piel, ese manto hidrolipídico que se va perdiendo, pues que de alguna forma lo vayamos reparando. Entonces, normalmente lo que se han visto más pues son esas dermatitis irritativas crónicas, donde la piel está eritematosa, áspera, pica. Estas dermatitis siempre han habido porque se han asociado mucho pues al uso de detergentes,
de productos abrasivos, son como dermatitis profesionales. Pero este último año han aparecido de una forma más masiva en la población general por ese uso indiscriminado de desinfectantes y de limpieza, ¿no? Es un año donde los que tienen pues un poquito, hubo un momento que todos decíamos que estábamos como un poco de con TOC, ¿no? Porque era esa obsesión por la higiene de las manos que realmente, bueno, pues estábamos con las manos pues muy alteradas. Incluso al principio utilizamos guantes, además de la dermatitis irritativa por el uso de sustancias irritantes, también aparecieron pues la dermatitis por el uso de guantes, que además hacían que la humedad interior de esa mano, interior del guante, pues se incrementara y aparecieran otro tipo de lesiones. Recordar que cuando un paciente viene con dermatitis, ellos a veces piensan que es alérgica, que tiene alergia a un componente. Y las que hemos visto fundamentalmente son irritativas, son inflamatorias. A diferencia de las alérgicas, que donde ahí hay una reacción con una inmunológica normalmente retardada, donde ya existe un contacto con productos de uso común que de repente pues nos producen alergia, como el níquel, como la lanolina. En este caso es una dermatitis, pero que ya tiene un curso paralelo, y aquí sí que hay que hacer pruebas epicutáneas para el diagnóstico. Fundamentalmente lo que hemos visto más han sido las irritativas, que son tóxicas por ese uso continuado de desinfectantes. En cuanto a las recomendaciones, pues recordarles que intenten en la medida que puedan la higiene de manos, utilizar productos de Signet sin jabón, que sí pueden ser enriquecidas con emolientes, con aloe vera, con manteca de karité, que lo que son los geles hidroalcohólicos, pues igualmente también sí pueden ser con aloe vera. Realmente todos los que tienen componentes emolientes se ha visto que irritan mucho menos la piel. Recordarles sobre todo también que se tienen que hidratar muy bien las manos, que hagan masajes alrededor de las uñas y las cutículas también, y en algunos casos donde haya pues un picor, pues le podemos recomendar hidrocortisona a baja concentración, antihistamínicos orales. Y si además ese rascado produce esa neurodermitis, ese picor compulsivo, ese picor, ese rascado compulsivo, pues algún relajante natural. Y si ya afecta la calidad de la vida pues del paciente, pues y hay sobreinfección, pues evidentemente derivar al médico. En el caso de que tengan que utilizar guantes porque tienen esas manos pues con esas heridas abiertas, pues recomendarles guantes sin polvo, si puede ser que sean de nitrilo mejor que de látex, y pues mantener las manos secas, y en la medida que puedan utilizar siempre un jabón en lugar de soluciones hidroalcohólicas, porque siempre son, pues si tienes las heriditas, pues evidentemente te va a molestar un poquito más. Muy bien, Sandra. Estarás conmigo con que el COVID nos ha traído afecciones dermatológicas directamente relacionadas con la patología, como las que hemos hablado, nos ha obligado a usar EPIs que nos han producido otro tipo de afecciones dermatológicas, que también hemos repasado, tanto las de las mascarillas como las del gel hidroalcohólico, pero esto no termina aquí. También nos ha obligado a vacunarnos. Y ya estamos con 4 vacunas en marcha, así que me gustaría que nos explicases un poco qué efectos dermatológicos pueden producir las diferentes vacunas que nos están poniendo. La verdad que sí, que estamos en un momento donde seguimos teniendo algunos casos de COVID, los casos del COVID persistente, y estamos en la fase de vacunación, con lo que de alguna forma pues y seguimos con las protecciones, ¿no? Con las mascarillas, con lo que de alguna forma pues tenemos muchas reacciones dermatológicas pues de alguna forma relacionadas con COVID de una u otra forma. Como tú has dicho, ahora mismo tenemos 4 vacunas, la Comirnaty de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen-Cilag. Y bueno, todas las vacunas, por el propio hecho de inyección de la propia vacuna, pues producen reacciones que son dermatológicas, pues con el hinchazón en lugar de la punción, que son pues motivo de consulta, porque a veces esa inflamación puede durar más días de lo que el paciente de alguna forma piensa que puede ocurrir, y nos han consultado al respecto de si esa inflamación es o no normal. La verdad que si revisamos las fichas técnicas de las 4 vacunas,
las 4 pueden dar lugar a inflamación en la zona en el lugar de inyección. Es verdad que, por ejemplo, la Comirnaty, pues aparte de eso, la de Pfizer, pues puede aparecer enrojecimiento e incluso picor. En la clase de Moderna, alrededor de la zona de inyección, pues pueden aparecer determinadas erupciones. Recordamos que Moderna, así como la primera inyección de la vacuna, produce efectos secundarios muy leves, pero en la segunda estos suelen ser pues más acusados, ¿no? Y entonces pueden aparecer estas erupciones, incluso urticarias de la zona de inyección. Y en la de AstraZeneca, una cosa que también es curiosa, pues que es poco frecuente, pero que también nos pueden preguntar, es, aparte del enrojecimiento, es que puede aparecer picor en la piel y prurito. Incluso que el paciente pues tenga un mayor, que note que tiene incluso un sudor más profuso después de la vacuna. En la caso de Yacine, pues fundamentalmente es esa hiperhidrosis también que hemos comentado en la de AstraZeneca. También es característico que se puede producir esa hiperhidrosis a nivel cutáneo. En cualquier caso, si bueno, ya como farmacéutica, ¿no? Y como estamos todos un poquito ahora con el tema de las vacunas, que son medicamentos que se han incorporado recientemente a nuestro vademecum, pues que en el caso de que observemos reacciones que no son usuales, que no están en las fichas técnicas de las vacunas, o bien que nos llama la atención o que el paciente pues vemos que duran más de lo que especifica en ficha técnica, que las notifiquemos a través de la página web de la Agencia Española del Medicamento, de Notificaram, donde podemos meter todos los datos. Incluso hay un apartado para vacunas COVID y que seamos muy proactivos para la comunicación de estas reacciones, de forma que tengamos ante medicamentos innovadores, pues que tengamos ese mapeo de reacciones muy al día y que los farmacéuticos seamos agentes sanitarios activos en esta comunicación. Es muy importante todo esto que nos acaba de comentar Sandra, sobre todo esto de que tenemos que informar de las reacciones adversas de todos los medicamentos, especialmente de las vacunas, porque es nuestro trabajo y porque es fundamental para que podamos tener más información y podamos saber realmente cuál es el efecto que están produciendo, ¿no? Cuáles son los efectos secundarios que están produciendo, digamos. Sandra, antes de terminar, me gustaría preguntarte, porque estamos en plena fase de vacunación y muchos pacientes con tratamientos biológicos para patologías cutáneas, como por ejemplo la psoriasis o la dermatitis atópicas, tienen muchas dudas sobre si es positivo utilizar estos medicamentos durante la pandemia o si será mejor dejarlos, si se pueden vacunar si los están utilizando. Recuerdo que al principio de la pandemia se tenía mucho miedo con los pacientes con medicamentos inmunosupresores. ¿En qué ha quedado todo esto? ¿Qué recomendación tenemos que dar al paciente que viene a la farmacia y está con la toma de todo este tipo de medicamentos? Sí, la verdad que cada vez hay más pacientes con enfermedad sistémica que presentan síntomas a nivel tópico, como los pacientes que tú has dicho, los pacientes con psoriasis, artritis psoriásica, pacientes con lupus, que están con tratamientos con tratamientos biológicos, e incluso se ha incorporado pues pacientes con dermatitis atópica, que se incorporó el dupilumab recientemente, que han pasado también a tratamiento biológico. Es verdad que todos estos pacientes, pues muchos de ellos además que tienen asociados pues inmunosupresores como corticoides, metotrexato, pues el hecho de estar con tratamientos biológicos pues les ha generado mucha inquietud al inicio de la pandemia por miedo de alguna forma a infectarse con el coronavirus y a no ser capaces de que su sistema inmunitario, que está deprimido de alguna forma, fuera capaz de combatir el virus, y también pues inquietud con respecto a la vacunación. En cuanto a lo primero, pues estos pacientes durante todo este tiempo, la verdad que han tenido, han sido pacientes considerados un poquito más de riesgo. Muchos de ellos, a la hora de recoger la medicación en los hospitales, pues se han creado mecanismos paralelos para que no acudieran al centro hospitalario. Se ha repartido medicación a través de mensajería. En muchas comunidades autónomas, como la comunidad en Cataluña, en Cantabria o en Andalucía, donde estoy yo,
pues hemos hecho reparto, estamos haciendo incluso todavía, porque estamos en pandemia, reparto de medicación hospitalaria a través de la oficina de farmacia para evitar los desplazamientos de esta población a los centros hospitalarios. Entonces, se ha visto realmente que como han estado muy protegidos y realmente el miedo de ellos es la fase viral, porque ellos, como estaban ya como inmunosupresores, parece que la fase inflamatoria, pues que en principio no había tanto problema. Pero bueno, todo esto todavía estamos en etapa de conocer más datos. En cuanto a la vacuna, pues no hay la vacuna, el médico es el que va a indicar la vacunación. Recordemos que las vacunas que son para coronavirus son vacunas por plataformas, no son vacunas de virus vivos, ¿vale? En pacientes inmunodeprimidos, las vacunas de virus vivos atenuadas están contraindicadas. Aquí estamos utilizando de alguna forma vacunas inactivadas, que es por plataforma o bien por ADN a través de la de AstraZeneca a través de un adenovirus, o de ARN a través de una partícula lipídica, como son Moderna y Pfizer, y que en principio no tienen ninguna contraindicación con pacientes que reciben estos tratamientos. Lo único pues que con el tiempo pues valoren el tema de inmunidad. El único problema es que no sean tan efectivas con un paciente con inmunocompetente, pero en cuanto a reacciones adversas no, en principio no tienen problema, y ya pues es el médico el que tiene que valorarlo. Muchas gracias, Sandra. He aprovechado tu faceta de farmacéutica hospitalaria para que nos hicieras estos comentarios. Da gusto escuchar a alguien que sabe tanto. Y antes ya sé que te había dicho que era la última pregunta, pero te voy a hacer una más. Antes de terminar, pues me gustaría creo que al principio hemos hablado de que durante este año hemos estudiado muchísimo y creo que no habíamos estudiado tanto desde la carrera, pero me gustaría que también ha habido muchísima información, ha habido muchísimos productos nuevos, estamos bombardeados incluso de artículos científicos, de un montón de cosas. Me gustaría un poco que nos comentaras cómo crees que tiene que actuar el farmacéutico en esta era COVID y cuál es tu opinión sobre todos estos productos que parece que nos van a solucionar la vida en un momento. La verdad que es una pregunta complicada. Si tuviera que ver cuál es nuestro rol, ¿no?, en esta nueva era COVID, porque está claro que si algo hemos llegado este año a la conclusión es que esto ha cambiado. Esto ha cambiado, no sabemos hasta qué punto ha cambiado, porque todavía estamos metidos en la ola, ¿no? No sé si es un tsunami, es una ola o una olita, pero esto ha cambiado, y esto ha cambiado pues para siempre. Y que hemos sido una profesión que hemos tenido una capacidad de resiliencia brutal. Hemos actualizado muchísimo nuestros conocimientos, nuestro papel social. Yo creo que nunca hemos sido tan relevantes, hemos estado siempre ahí, la Cruz Verde no se apaga, y de alguna forma esto tiene que continuar, ¿no? Entonces, ese refuerzo de la figura sanitaria del farmacéutico a la sociedad tiene que seguir. Tenemos que mejorar la comunicación, la capacitación técnica, la capacitación, nuevas tecnologías, la capacidad crítica. Como tú has dicho, este año, cuando surge una pandemia, cuando surge este periodo de incertidumbre en el que hemos estado, de alguna forma frente a la necesidad del paciente, frente a la necesidad del ciudadano, pues a veces aparecen determinadas soluciones que no siempre son, digamos, las más adecuadas, o incluso las más pertinentes o las más necesarias, ¿no? Y cuando se habla de innovación sanitaria, se refiere a todo, tanto a medicamentos, productos sanitarios, todo lo que se supone que es una innovación, pues a veces aparecen determinados productos que no aportan un valor real y que de alguna forma pues aparecen en estos periodos de crisis, ¿no? Y hemos visto pues como algunos, como por ejemplo uno que se ha retirado hace poco tiempo, el Tafix, que recuerdo que era un protector nasal que ponía en la cajita pues que bloqueaba el 97% de los virus de la cavidad nasal, y que se puso como un claim, ¿no?, para estos pacientes de coronavirus que tienen miedo. Pensar que ante las situaciones de miedo el ser humano tiende a hacer acopio de lo que considera, todo lo que considere para protegerse. También apareció al principio de la pandemia unos suplementos con la toferrina de Sesderma.
bueno, pues de alguna forma nosotros como farmacéuticos y como personal sanitario y tenemos que esa capacidad crítica para ver qué productos no aportan nada y que en un momento dado pues pueden de alguna forma ponernos de perfil en nuestro posicionamiento social como personal sanitario independiente, ¿no? Y que realmente pues que valoremos la literatura de estos productos y podamos decir pues realmente pues no tiene estudios que aporten nada. Ahora mismo también pues aquí sí que hay algunos estudios, lo que pasa que son in vitro, por lo que hay que tener mucho cuidado en la generalización y en que se utilicen como productos de forma masiva, que son los colutorios con cloruro de cetilpiperidinio, que es verdad que se ha visto que in vitro pues que funciona muy bien, pero que todavía en vivo hay estudios de muy poco, de números de pacientes muy cortitos. Ahora creo que se va a hacer uno desarrollado por Uriol Mitjà en Barcelona con mayor número de pacientes, pues para ver un poco cómo afecta lo que es la carga viral a nivel de la mucosa oral y en lo que es la transmisión. En cualquier caso, tenemos que ser muy críticos frente a los remedios de alguna forma maravillosos, porque si algo hemos aprendido es que este virus no es fácil de parar. Hay una crisis mundial secundaria a eso y los remedios mágicos no existen. Así que formarnos y de alguna forma pues seguir un poquito con el trabajo que estamos realizando y con ese espíritu crítico y ese perfil sanitario. Nos quedamos con esta recomendación última de Sandra sobre la renovación, sobre el estudio, sobre este perfil crítico que nos haga seguir siendo el sanitario de referencia para la población. Muchas gracias, Sandra. Creo que hemos hecho un resumen claro y actualizado de todo lo que hay que saber sobre COVID y piel. Ha sido un placer poder contar contigo en este podcast. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Muchas gracias a vosotros y especialmente a ti, Tomás, por haberme invitado a participar. Nos despedimos dándole las gracias a Sandra Pérez por el tiempo que nos ha dedicado y esperando que os haya gustado. Muchas gracias por escucharnos.